Hola a todos. Queremos extenderles una cordial bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos que fielmente nos sintonizan para poder estudiar la palabra del Señor a través de el estudio de la escuela sabática. Un abrazo y un saludo fraterno para cada uno. Vamos a inclinar el rostro para pedir la dirección del Señor en esta hora. Amado Señor que estás en los cielos, bendecimos tu nombre por tus grandezas, por tus maravillas, por tu misericordia. Esta semana hemos podido estudiar acerca de tu misericordia, cómo has dado oportunidades al hombre una y otra vez para que éste pueda razonar, para que éste pueda descubrir lo que ha perdido y lo que puede encontrar a través de Jesús. Señor, en esta hora queremos pedir la compañía de tu Espíritu para que sea Él quien nos conduzca a través de la historia antigua y pueda fijar en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, esa verdad que tú anhelas que conozcamos y que pongamos en práctica y podamos cambiar nuestra forma de ser, nuestro estilo de vida y podamos convertirnos en cristianos auténticos. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos llegado ya a la lección número 3. Cómo vuela el tiempo, cómo pasa el tiempo de rápido. Caín y su legado. Oiga, qué título más interesante. Cuando se habla de legado, casi siempre hablamos de cosas afables, de cosas maravillosas, de situaciones a seguir. Pero en este caso vamos a hablar del legado de Caín, esa línea de acciones a través del tiempo que han caracterizado a la raza humana y que claro tienen su origen en Lucifer, tienen su origen en el orgullo, tienen su origen en el pecado, pero Caín se presenta como el artífice principal de la multiplicación de la maldad en la tierra. El texto base para esta semana lo encontramos en Génesis 4:7, muy interesante también y digno de darle un poquito más de profundidad a medida que vayamos avanzando en el estudio de la lección. Si bien hicieres, ¿no serás ensalzado? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Esto está en Génesis capítulo 4, versículo 7. En la introducción de la lección encontramos una serie de actividades secuenciales que comienzan a aparecer en el libro de Génesis después de la caída. Hablamos de caídas, hablamos de nacimientos, hablamos de muertes, pero al mismo tiempo el libro de Génesis nos muestra ciertos paralelismos. El objetivo de estos paralelismos es hacerle ver a la humanidad que lo que Dios dice se cumple. La finalidad de estos paralelismos es demostrarle al hombre que lo que Dios profetiza, tarde o temprano, llega a tener su cumplimiento. ¿Y cuáles son esos paralelismos? Bueno, en primer lugar, en Génesis 3, del 6 al 8, y Génesis 4, 8, ahí donde vemos el primer paralelismo, se hacen descripciones vinculadas con el pecado.
En Génesis 3:17 y Génesis 4:11 se habla acerca de maldiciones de la tierra. Y el tercer paralelismo, según Génesis 3:24 y Génesis 4:12 y 16, se habla de expulsiones. O sea que hay ciertas situaciones que ocurrieron en la vida de Adán y Eva que volvieron a repetirse en la historia personal de Caín. El deseo de toda la gente es la página 89. Nos dice lo siguiente: desde el anuncio hecho a la serpiente en el Edén, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Génesis 3:15. Satanás sabía que no ejercía dominio absoluto sobre el mundo. Veía en los hombres la obra de un poder que resistía a su autoridad. Con intenso interés, consideró los sacrificios ofrecidos por Adán y sus hijos. En esta ceremonia discernía el símbolo de la comunión entre la tierra y el cielo. Se dedicó a interceptar esta comunión. Representó falsamente a Dios, así como los ritos que señalaban al Salvador. Los hombres fueron inducidos a temer a Dios como a un ser que se deleitaba en la destrucción. Los sacrificios que debían revelar su amor eran ofrecidos únicamente para apaciguar su ira. Satanás excitaba las malas pasiones de los hombres a fin de asegurar su dominio sobre ellos. Cuando fue dada la palabra escrita de Dios, Satanás estudió la profecía del advenimiento del Salvador. De generación en generación, trabajó para cegar a la gente acerca de esas profecías, a fin de que rechazase a Cristo en ocasión de su venida. Qué tremenda declaración la que acabamos de leer. Tremendo. Satanás ha tenido actividad desde el mismo momento en que apareció el hombre. Su objetivo primordial, desacreditar a Dios, hacer ver a Dios como un tirano, como un Dios injusto, que le dio una ley al hombre que no puede cumplir. Qué tremendo esto. Me recuerda las palabras de un ministro nuestro que dijo que nadie ha guardado los mandamientos ni los guardará. Oiga usted eso. Pudiese dispensarlo de un ministro evangélico, pero de un ministro adventista, wow, se parece mucho a la voz del dragón. Pero bien, Caín y Abel, una nueva historia, una segunda historia. Ya hablamos de Adán y Eva, hablamos de la serpiente. Hoy vamos a hablar de una historia diferente. Analicemos los detalles especiales que encontramos en Génesis capítulo 4, versículos 1 y 2. En primer lugar, analicemos, creo que son 3 detalles importantes. En primer lugar, Caín era el primogénito. La expresión de Eva, adquirí un hombre delante del Eterno, esta es la traducción, es la traducción del Tanaj, o he obtenido un hombre con Dios, así lo expresa la Torá, denotan literalmente el término comprado, o sea, adquirir u obtener. El término literal es comprado y en hebreo es caná, término de donde deriva el nombre Caín. En Caín se esperaba el cumplimiento del aparecimiento del Mesías prometido, dando la impresión que era un hijo añorado, soñado, ansiado, deseado.
notamos que hay una gran similitud con el caso de Lucifer. Tanto Caín como Lucifer tenían ciertos privilegios. Lucifer era el querubín cubridor. Estaba siempre delante de la presencia de Jehová. Tenía 7 voces para armonizar cantos sublimes a Dios. Caín era el primogénito, el hijo esperado por la primera pareja. Su posición exaltada demuestra que no tenían razón para pecar, pues ninguno contaba con desventajas tan marcadas. Al final, el orgullo fue lo que estropeó el futuro venturoso de cada uno. En otras palabras, queridos hermanos y amigos, nadie podría decir, pobrecito Lucifer, tuvo razón de haber levantado una rebelión a Dios, si todos lo veían mal. Era el más despreciado de los ángeles. No, imagínese usted el querubín cubridor, el que cubría la gloria de Dios. Tremendo, 7 voces. Qué forma más maravillosa era el canto de Lucifer. Nadie podía decir que Caín tuvo esa conducta porque Caín era despreciado por sus padres. Era el hijo ansiado, era el hijo esperado, era el primogénito. Tremendo esto. Caín era el primogénito. Segundo aspecto, de Abel no se dice mucho, solo que nació. Su nacimiento no tenía ninguna relevancia, simplemente nació. El nombre de Abel lo explica todo. Hebel literalmente significa aliento o vanidad. Y esta palabra vanidad me hace recordar a Proverbios. ¿Cómo utiliza Salomón esa palabra? A Eclesiastés. ¿Cómo utiliza la palabra vanidad el sabio Salomón en el libro de Proverbios? De Eclesiastés. Bueno, él está metido en los dos, ¿no? Según la Torá, a Abel se le llama así porque nunca vivió para tener hijos. Su historia sería corta, su historia sería espuria. Y la tercera cosa que quiero que notemos de Génesis 4, versículos 1 y 2, es que Caín se dedicó a la agricultura y Abel a pastorear ovejas. Sus gravámenes eran distintos, sus actividades eran distintas, así como también su devoción al Señor era distinta. La historia inicial de la humanidad queda dividida por 2 diferentes tipos de adoradores. Los que adoran a Dios como Él lo pide y los que adoran a Dios como ellos quieren. Son 2 cosas muy diferentes. Así se marca el inicio de la historia humana. Y el final de la historia humana quedará dividido también por esos mismos 2 tipos de adoradores. Los que adoran al Creador y los que adoran a la bestia y a su imagen. Pero bueno, ese es otro tema. Interesante las palabras que encontramos en Historia de los Patriarcas y Profetas, la página 58. Caín y Abel, los hijos de Adán, eran muy distintos en carácter. Abel poseía un espíritu de lealtad hacia Dios. Veía justicia y misericordia en el trato del Creador hacia la raza caída y aceptaba agradecido la esperanza de la redención. Pero Caín abrigaba sentimientos de rebelión y murmuraba contra Dios a causa de la maldición pronunciada sobre la tierra y sobre la raza humana por el pecado de Adán. Y no hemos hablado de la ofrenda todavía. Estamos hablando de su forma de ser durante su crecimiento, como niños hasta llegar a muchachos. No hemos llegado a la ofrenda todavía. O sea que antes de llegar a la ofrenda había muchas cosas más
que estaban estropeando la vida de Caín. Permitió que su mente, siempre hablando de Caín, se encauzara en la misma dirección que los pensamientos que hicieron caer a Satanás, quien había alentado el deseo de ensalzarse y puesto en tela de juicio la justicia y autoridad divinas. ¡Wow! La raíz de Satanás iba en el corazón de Caín. Luego, a fin de conocer, la página 305 nos dice: estimular el amor a la diversión es desanimar el amor a los ejercicios religiosos. Se lo repito. Estimular el amor a la diversión. Me encanta eso, porque es el centro de muchos de nuestros programas hoy en día en la iglesia. Divertir, entretener. Por eso es que no pasamos de lo que somos. Cristianos tibios. Tremendo. Estimular el amor a la diversión es desanimar el amor a los ejercicios religiosos. Porque el corazón se atiborra tanto con lo vulgar, con lo que le agrada al corazón natural, que no queda en él lugar para Jesús. Ahora entendemos por qué en el mensaje de la Odisea Jesús toca la puerta del corazón. ¿Por qué está fuera Jesús de nuestro corazón? No, para nosotros, los laodicenses. Porque el placer pesa más que la razón. Porque el entretenimiento, la diversión, es más importante que el mensaje, que la verdad, que la misma salvación. Tremendo esto. Para conocer los pensamientos de Dios, se requiere la fe que obra por amor y purifica el alma. Hay quienes creen en Cristo, no lo consideran un impostor y creen que la Biblia es una revelación de su carácter divino. Admiran sus santas doctrinas y reverencian el nombre, el único nombre dado bajo el cielo en que podemos ser salvos. Y sin embargo, aquí viene el pero, con todo este conocimiento, pueden ignorar tanto la gracia de Dios como el más vil pecador. No han abierto el corazón para que Jesús entre. ¡Qué tremendo, hermanos y amigos! Este era el problema de Caín. No abrió el corazón para que Cristo entrara a él. Tremendo. Ya habíamos hablado en la lección anterior que Adán y Eva conocían a Jesús. De seguro que estos le hablaron a Caín y a Abel acerca de Cristo. ¡Qué tremendo! Ya la lección del lunes nos habla acerca de las dos ofrendas. La historia de los patriarcas y profetas, y quiero que le pongamos mucha atención a esta lección del lunes, porque ya les voy a decir por qué. Cuando llegue a ese punto les voy a decir, por esto para mí es importante la parte esta de las dos ofrendas. Patriarcas y profetas, página 58. Estos hermanos, refiriéndose a Caín y Abel, fueron probados como lo había sido Adán antes que ellos, para comprobar si habrían de creer y obedecer las palabras de Dios. Conocían el medio provisto para salvar al hombre y entendían el sistema de ofrendas que Dios había ordenado. No era desconocido para ellos. Sabían que mediante esas ofrendas podían expresar su fe en el Salvador a quien éstas representaban, y al mismo tiempo reconocer su completa dependencia de Él para obtener perdón. Y sabían que sometiéndose así al plan divino para su redención, demostraban su obediencia a la voluntad de Dios. Sin derramamiento de sangre no podía haber perdón del pecado. Y ellos habían de demostrar su fe en la sangre de Cristo como la expiación prometida.
ofreciendo en sacrificio las primicias del ganado. Además de esto, debían presentar al Señor los primeros frutos de la tierra como ofrenda de agradecimiento. Cuando yo estaba chico, me preguntaba yo, ¿y cuál era el problema con Caín? Pues era agricultor, lo lógico era que viniera y presentara los frutos de lo que había sembrado. El otro, pues era lógico que llevara un cordero, pues porque era un pastor. Sí, pero para ese tiempo este servidor desconocía el tema del santuario. La sierva del Señor menciona de que Caín y Abel no desconocían el ritual de los sacrificios. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Interesante. La página 55 del mismo libro, Patriarcas y Profetas, nos dice: Caín trajo su ofrenda a Dios mientras murmuraba y manifestaba infidelidad en su corazón con respecto al sacrificio prometido. No estaba dispuesto a seguir estrictamente el plan de obedecer y conseguir un cordero para ofrecerlo con los frutos de la tierra. Simplemente tomó lo de la tierra y pasó por alto el requerimiento de Dios. El Señor había hecho saber a Adán que sin derramamiento de sangre no hay remisión del pecado. Caín no se preocupó siquiera por llevar lo mejor de sus frutos. Abel aconsejó a su hermano que no se presentara delante del Señor sin la sangre de los sacrificios. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Caín, puesto que era el mayor, no quiso escuchar a su hermano. Despreció su consejo y con dudas y murmuraciones con respecto a la necesidad de las ofrendas ceremoniales, presentó su ofrenda, pero Dios no la aceptó. Abel trajo los primogénitos de su rebaño y de los mejores, como Dios lo había ordenado, y con humilde reverencia presentó su ofrenda con plena fe en el Mesías venidero. Dios la aceptó. Una luz procedente del cielo consumió la ofrenda de Abel. Caín no vio manifestación alguna de que la suya hubiera sido aceptada. Se airó con el Señor y con su hermano. ¡Qué tremendo esto! Quiero destacar, mis hermanos, 3 razones por las cuales Dios rechazó la ofrenda de Caín. Y esta es la parte importante que quiero que analicemos. ¿Por qué? Ya les digo. En primer lugar, Caín era injusto y Abel, su hermano, era justo. Mateo 23:35 nos lo recuerda. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías. ¿Cómo le llama? La sangre de Abel el justo. Hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al cual matasteis entre el templo y el altar. Judas 10:11 nos dice lo siguiente: pero estos maldicen las cosas que no conocen, y las cosas que naturalmente conocen se corrompen en ellas. Como bestias brutas, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron en el error de Balaam por recompensa y perecieron en la contradicción de Coré. Está hablando de cosas malas y menciona el camino de Caín. Podríamos vincularlo con el tema de la lección, el legado de Caín. Y primera de Juan 3:11-12 es más contundente. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno. ¡Wow! Y mató a su hermano. ¿Por qué mató a su hermano? Porque era del maligno. ¿Y por qué causa le mató?
porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Radical, directo, literal. Caín era injusto, era malo, y Abel era justo. Muy bien. Segundo aspecto que quiero destacar con esto. Caín no tuvo fe en Dios. Abel sí la tuvo. Y a la sierva del Señor lo mencionó en los patriarcas y profetas. Ahora, Hebreo 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ella. Y en tercer lugar, mis hermanos y amigos, Caín presentó una ofrenda que no se apegaba al requerimiento de Dios. Presentó una ofrenda incompleta. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y ya lo analizamos, ¿no? Ellos no lo desconocían, lo sabían muy bien, ¿sí? Adán ya había realizado el primer sacrificio con su esposa y así lo había enseñado a sus hijos. Pero él llevó los frutos de la tierra. ¿Tiene sangre la fruta? ¿Tienen sangre las hortalizas? Se demandaba un cordero, porque ese cordero prefiguraba al Hijo de Dios. Ahora, quisiera profundizar un poco más en este asunto. Por allí escuché que el problema principal de Caín no fue la ofrenda. Interesante. Sino la actitud con la que la presentó. Oh, quiere decir entonces que si hubiese llevado la misma disposición que su hermano, la misma fe que su hermano, entonces esa ofrenda hubiese sido acepta. ¿Qué opina usted? ¿Qué diría usted frente a esto? Cuidado con eso. Eso significa que no importa cuál sea tu ofrenda, lo importante es el corazón. ¿Ya han escuchado eso? No importa lo que hagas, lo importante es el corazón. Y voy a poner un ejemplo, porque creo que ustedes ya han escuchado eso. Y saben que los que dicen eso son los que están bien metidos en pecado. Voy a ponerle un ejemplo. Una hermana de nuestra iglesia que sabe cómo debe vestirse. Sin embargo, ella se pone faldas cortas y llega muy maquillada al templo. Por otro lado, tenemos otra hermana que se viste correctamente, como toda mujer cristiana decente debe andar, pero tiene una lengua venenosa. ¿Cuál de las dos está mal? Las dos. Las dos. Y todos los que andan en pecado, o los que están acariciando algún pecado, o lo tienen por ahí en remojo para volverlo a tomar más tarde, son aquellos que se ven identificados con la primera mujer. Dicen, bueno, ¿y por qué me van a juzgar si a Dios lo que le importa es el corazón? Cuidado, las dos están mal. ¿Por qué? Una se viste correctamente, sabe hacer lo bueno, sí, pero tiene una lengüita venenosa, sí. Levanta falso testimonio contra sus hermanos. Puede andar bien vestida, pero está abrogando un mandamiento. Y la hermana que llega mal vestida, llega maquillada, si realmente ella estuviera en conexión con Dios, ella supiera cómo vestirse. Es más, lo sabe. Lo que pasa es que quiere hacer su voluntad y quiere esconder su orgullo diciendo de que Dios ve el corazón. Ambos casos son el caso de Caín. Así que por eso me interesó esta parte. O sea, la ofrenda no era la indicada, ¿sí?
sea, la ofrenda no era la indicada. Por eso les dije, analicemos tres cosas, las vamos a repetir. Primero, Caín era malo. Y ya les puse los textos. Ahí los revisa usted en casa. Mateo 23:35, Judas 10:11 y el más contundente, primera de Juan 3:11 y 12. El man era malo. Abel era justo, era bueno. La segunda cosa, Caín no tuvo fe en Dios. Abel sí la tuvo. Y en tercer lugar, Caín presentó una ofrenda que no se apegaba al requerimiento de Dios. Punto. Ahora, démosle vuelta al asunto. Si Caín hubiese sido justo, si Caín hubiese tenido fe en Dios y hubiese presentado la misma ofrenda, de igual manera, Dios no lo hubiese aceptado. ¿Por qué? Pongamos de lógica. Si Abel era justo, era porque tenía fe en Dios y era obediente. Y él sabía muy bien qué tipo de ofrenda debía presentarse para el pecado. Así como la hermanita que llega de faldas cortas y bien pintarrasqueada, ella sabe cómo debe vestirse. Lo sabe muy bien. Lo que pasa es que quiere imperar su orgullo. ¿Sí? Espero que me entiendan esta situación, ¿no? Espero yo. Mensajes selectos, tomo 1, página 426. El que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras al guardar la ley, está intentando un imposible. El hombre no puede ser salvado sin la obediencia, pero sus obras no pueden ser propias. Cristo debe efectuar en él tanto el querer como el hacer la buena voluntad de Dios. Si el hombre pudiera salvarse por sus propias obras, podría tener algo en sí mismo por lo cual regocijarse. El esfuerzo que el hombre pueda hacer con su propia fuerza para obtener la salvación está representado por la ofrenda de Caín. Todo lo que el hombre pueda hacer sin Cristo está contaminado con egoísmo y pecado. Pero lo que se efectúa mediante la fe es aceptable ante Dios. El alma hace progresos cuando procuramos ganar el cielo mediante los méritos de Cristo. Contemplando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, podemos proseguir la fortaleza en fortaleza, de victoria en victoria, pues mediante Cristo, la gracia de Dios ha obrado nuestra completa salvación. ¡Qué maravilloso! Simple y sencillamente, Caín no tenía a Cristo en el corazón. No confiaba en Dios. Por lo tanto, sus obras eran iguales. Y la ofrenda que presentó demostró que era un desobediente. Es tremendo. Este caso se repite vez tras vez en nuestras iglesias, hermanos. Y hay algo que yo siempre he dicho. El hermanito mayor del hijo pródigo está metido en todas nuestras iglesias. Hay hermanos que yo he visto que dicen, bueno, ¿y a ella por qué no le dicen nada? Porque trae arete y se pinta. Óigame, se acaba de conocer el Evangelio, acaba de conocer con Jesús. ¿Qué decía el hermano mayor del joven rico? A mí nunca me han matado un animalito. Y todo el tiempo he estado a la par tuya trabajando, le dijo el hijo a su padre. La misma actitud. Queridos hermanos y hermanas, ya los que tenemos ratitos de estar metidos en la iglesia, ya sabemos cómo es el asunto. Ya sabemos lo que Dios requiere. No asumamos demencia. Me gusta una frase que decía mi madre. Siempre que hay hermanos que se sienten mal porque recién han entrado a la iglesia y pues todavía se ponen sus aretes y se dan sus brochazos por ahí, ¿no? Y entonces también siempre existe ese, como les digo, ese hermano mayor del hijo pródigo
que critica, que señala y puntualiza. Y mi mamá siempre solía decir, a mí, decía mi madre, el Espíritu Santo me quitó los aretes, dijo ella. A mí no me lo quitó ningún pastor, a mí no me lo quitó ningún anciano. Bueno, ya más o menos pueden imaginarse de dónde vengo, a quién he salido. A mí el Espíritu Santo me quitó los aretes. Y nunca más, cuando yo lo entendí, cuando Él me tocó, nunca más yo me lo volví a poner. Así que no se preocupe, les dice mi madre a estas personas recién bautizadas. No se preocupe. A medida que usted conozca a Dios, todo lo que está mal va a caer. ¿Sabía palabras? Tengamos cuidado con ese hermano mayor del hijo pródigo. Y cuidado con que nosotros seamos ese hermano mayor. Ya estamos viejitos de estar en este evangelio. Ya sabemos dónde aprieta el zapato. Así que no querramos justificar malas actitudes porque a fulano que acaba de ingresar sí se las permiten. No, 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 no. Usted ya sabe lo que Dios requiere de usted. Conságrese al Señor y que su ejemplo sirva de ejemplo al que acaba de entrar. Porque qué mal quedaríamos parados que el que va entrando sea ejemplo para el más viejo. ¿No lo cree usted? Así que, qué interesante todo esto que nos ha dicho la sierva del Señor. Muy importante, ¿sí? Así que, la ofrenda no era la correcta, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, la desobediencia se manifestó porque se venían arrastrando malas obras y falta de fe. Ojalá no sea esa tu situación, hermano que me escuchas. Llegamos a la parte del día martes. La consecuencia de las malas decisiones, la consecuencia de no tener a Cristo en el corazón, de no tener fe. Y me encantó esa cita que estaba en Historia de los Patriarcas y Profetas, donde la sierva del Señor habla de no tener a Cristo en el corazón. A pesar de que se aprecie la palabra de Dios, de que uno crea que en Cristo hay méritos para el perdón y que se conozca la perfección, la santa doctrina, pero si Cristo no está en el corazón, eso es entretenimiento nada más. Tremendo. Ahora hablemos del primer crimen registrado en la historia humana. Caín estaba molesto con Dios y con Abel. Ya lo leímos, ya la mensajera del Señor nos lo había dicho. Caín estaba molesto con Dios y con Abel porque su ofrenda no había sido aceptada. Pero esta situación trascendía los celos de Caín por una ofrenda. Recordemos que las obras de Caín eran malas. El orgullo se había apoderado de él. Su posición como primogénito le llevó a exaltarse y enfrentar a Dios y a su hermano. Su rostro se demudó al ver cómo Jehová aceptaba la ofrenda de su hermano. Se demudó su rostro al ver la actitud de su hermano. Conflicto y valor, página 25. Afirman algunos que la humanidad no necesita redención. Oiga usted qué belleza lo que vamos a leer. Afirman algunos que la humanidad no necesita redención, sino desarrollo, evolución dirían otros, y que ella puede refinarse, elevarse y regenerarse por sí misma. Como Caín pensó lograr el favor divino mediante una ofrenda que carecía de la sangre del sacrificio, así obran los que esperan elevar a la humanidad a la altura del ideal divino sin valerse del sacrificio
expiatorio. La historia de Caín demuestra cuál será el resultado de esta teoría. Tremendo. Demuestra lo que será el hombre sin Cristo. La humanidad no tiene poder para regenerarse a sí misma. No tiende a subir hacia lo divino, sino a descender hacia lo satánico. Cristo es nuestra única esperanza. Y la historia de la redención, páginas 55 y 56. Tremendo esto. Caín no se arrepintió. En lugar de censurarse y aborrecerse por su incredulidad, siguió quejándose de la injusticia y la parcialidad de Dios. E impulsado por sus celos y su odio, contendió con Abel y lo cubrió de reproches. Mansamente señaló el error de su hermano y le demostró que el mal estaba en él mismo. Pero Caín odió a su hermano desde el momento cuando Dios le manifestó las pruebas de su aceptación. Abel trató de apaciguar su ira al recordarle la compasión que Dios había tenido al conservar con vida a sus padres cuando podría habérselas quitado inmediatamente. Le dijo que Dios los amaba, pues si así no hubiera sido, no habría dado a su Hijo, inocente y santo, para que soportara la ira que el hombre merecía sufrir por su desobediencia. Miren ustedes, ya Abel conocía que Jesús moriría por causa de sus padres. Tremendo. Mientras Abel justificaba el plan de Dios, Caín se enojó y su odio creció y ardió contra Abel hasta que en un arrebato de ira le dio muerte. ¿No se parece esta historia a lo que acontecerá con el pueblo de Dios en el futuro? Acuérdense que estamos hablando de dos hermanos. Y yo les mencionaba que así como inició la historia con dos hermanitos, ¿sí? Uno que adoraba a Dios como Dios pedía y otro que era celoso y adoraba a Dios como él quería. Así inició la historia y así va a terminar, con los que adoran al Creador y los que adoran a la bestia y a su imagen. Ya traducido, los que adoran al papado y los que sigan metidos en los movimientos religiosos cuando llegue el momento en que les toque apostatar, cuando busquen alianza con el poder político para orgullosamente meter los deseos de su corazón, doctrinas que no tienen nada que ver con Dios. Cuando eso ocurra, entonces Caín nuevamente va a volcarse contra Abel. El protestantismo apóstata, que alega ser cristiano y sin embargo adora a Dios como le place y como cree que debería ser, perseguirá y dará muerte a los que adoran a Dios como Él lo ha estipulado en su palabra. Es de resaltar lo que Dios mismo le dice a Caín con relación a dominar el pecado, según Génesis 4:7. Y me encanta la forma en que la Torá lo expresa. Se lo voy a leer. Si haces el bien, no habrá un privilegio especial. Y si no haces el bien, está hablando Dios, y si no haces el bien, el pecado se agazapa a la puerta, te anhela vehemente, pero tú puedes dominarlo. Tremendo. Para los que dicen y enseñan que en este mundo no se puede lidiar con el pecado, Dios mismo le dice a Caín que el pecado puede ser dominado, porque cada quien es tentado
de acuerdo a sus propios malos deseos y pensamientos. Si no, recordemos lo que dice Santiago 1, del 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia, por su propia concupiscencia, es atraído y cebado. Y la concupiscencia, después que ha concebido, pare el pecado o da luz al pecado. Y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Qué tremendo, qué lógica ese proceso, ¿no? Todo comienza aquí, en la concupiscencia, los malos pensamientos vinculados con la carnalidad, el sexo, el orgullo, la avaricia. Ahí comienza todo, la concupiscencia. Tremendo. Y una vez que la concupiscencia aparece, entonces da a luz el pecado. Y el pecado a la muerte. Tremendo, la paga del pecado es la muerte, ¿recuerdan? Ahora, ¿cómo enfrentar la tentación y vencerla para no pecar? Ahora yo le pregunto a esos que dicen que esa generación, y darle con lo mismo, no, pero es que me interesa. Yo le pregunto a esos que dicen y enseñan que esa generación sin pecado antes de que Jesús venga no existe. Bueno, ¿y dónde es que debemos aprender a batallar con el pecado? Aquí en la tierra, cuando estemos en el cielo. Cuando estemos en el cielo no existe el pecado. Es aquí donde debo vencer mis inclinaciones, porque así como estoy, Cristo no me lleva. Entonces, ¿cómo enfrentar la tentación y vencerla? Bueno, Primera de Corintios 10, 12 y 13, Filipenses 4, 13 y Santiago 4, 7 nos dan la clave. Recordémoslo, tú ya lo sabes muy bien, solo lo vamos a recordar. Primera Corintios 10, 12 y 13, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha tomado tentación, sino humana. Más fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará juntamente también con la tentación la salida, para que podáis aguantar. Estoy leyendo la Reina Valera antigua. Dios también da la salida. Si yo decido quedarme allá, es porque yo quise. Les vuelvo a recordar, el pecado es una decisión. Así como amar es una decisión, pecar es una decisión. Ese espacio en el que yo quedo, donde ni Dios puede obligarme a no pecar, ni Satanás puede obligarme a pecar, es una decisión la que yo voy a tomar. ¿A quién voy a escuchar? ¿A quién voy a seguir? Y tendrá más peso en mi corazón aquel que reine en él. Así funciona esto. Por eso es pecado. Porque yo decido a quién seguir. Sabiamente Jesús dijo, no se pueden tener dos señores. No se puede. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Santiago 4:7 es lindo también. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Mire qué interesante esto. Y esto me hace recordar a un dicho que a saber quién se lo inventó. Un aforismo muy común. A Dios rogando y con el mazo dando. Mire, mire, yo creo que lo sacaron de aquí de Santiago 4:7. Mire usted esto, ¿qué es lo primero que debo hacer? Someterme a Dios. Aquí está, Santiago 4:7, someteos pues a Dios. Segundo, resistir al diablo.
Allá están los evangélicos diciendo, yo te declaro Satanás y pongo murallas y pongo cerrojos y pongo esto para que tú... No, 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 es que nadie puede darle órdenes al diablo. Nadie, nadie. Lo primero que debo hacer es someterme a Dios. Segundo, resistir al diablo. Hay una parte que yo debo hacer. ¿Y cuál es esa parte? Bueno, ponerme la armadura de Dios, que usted ya sabe cuál es, y tomarme de Cristo. Hay algo que yo debo hacer, ¿sí? No, Dios me va a andar chinchineando, pero no, 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 no. Debo someterme a Dios. Si me someto a Dios, estoy recibiendo el entrenamiento correcto para que mi espíritu esté fuerte y pueda enfrentar a las huestes espirituales. Una vez que me he sometido a Dios, debo resistir el mal. No dice primero resistir al mal y después someterme a Dios. No, no, no. La solución siempre está en Dios. Ya la sierva del Señor mencionó que Cristo es nuestra única esperanza. Entonces debo someterme a Dios, resistir al mal y entonces el diablo va a huir. El problema es que a nosotros no nos gusta resistir al diablo. A nosotros nos encanta jugar escondelero con el diablo. Mira, Satanás, si me encontrás, pues soy tuyo. Si no, ahí estoy encerrado en el ropero. Nosotros mismos le damos las pistas a Satanás para que nos encuentre. Debemos someternos a Dios, resistir al mal y entonces el diablo huirá de nosotros. ¿Ven ese trabajo conjunto entre la divinidad y la humanidad? Hagamos equipo con Cristo y las cosas serán diferentes. Discurso maestro de Jesucristo, página 100. La única salvaguardia contra el mal consiste en que mediante la fe en su justicia, Cristo mora en el corazón. ¿Cuál era el problema de Caín? No tenía Cristo en el corazón. ¿No lo están recordando otra vez? La única salvaguardia contra el mal consiste en que mediante la fe en su justicia, Cristo more en el corazón. Corazón, aquí, entendimiento. La tentación tiene poder sobre nosotros porque existe egoísmo en nuestros corazones. ¿Por qué digo aquí? Porque el corazón no piensa. Los malos pensamientos no salen de aquí, salen de aquí. Este es el depósito. Este es el depósito. Es como el hígado y la vesícula. La vesícula no produce la bilis. La bilis se produce en el hígado. La vesícula es donde se deposita la bilis. Entonces aquí es donde se siente, aquí es donde pensamos, aquí es donde Dios se comunica con nosotros, aquí está nuestro corazón. Este es el depósito. La tentación tiene poder sobre nosotros porque existe egoísmo en nuestros corazones. Pero cuando contemplamos el gran amor de Dios, vemos el egoísmo en su carácter horrible y repugnante. Y deseamos que sea expulsado del alma. A medida que el Espíritu Santo glorifica a Cristo, nuestro corazón se ablanda y se somete. La tentación pierde su poder y la gracia de Cristo transforma el carácter. Qué claro, ¿eh? Bueno, ahora viene el castigo para Caín. Dios había dado a Caín una oportunidad para que confesara su pecado. Dice la sierva del Señor en Conflicto Valor, página 27. Había tenido tiempo para reflexionar, conocía la enormidad de la acción que había cometido y de la mentira de que se había valido para esconder su crimen. Pero seguía aún en su rebeldía y la sentencia no se hizo esperar. Nadie puede violar una ley sin sufrir sus consecuencias. Eso siempre lo he dicho. Aunque Caín merecía la sentencia de muerte por sus crímenes, el misericordioso Creador le perdonó la vida y le dio oportunidad para arrepentirse.
Pero Caín vivió solo para endurecer su corazón, para alentar la rebelión contra la divina autoridad y para convertirse en jefe de un linaje de osados y réprobos pecadores. Este apóstata, dirigido por Satanás, uy, cuánto se parece esto al papado, llegó a ser un tentador para otros, y su ejemplo e influencia hicieron sentir su fuerza desmoralizadora, hasta que la tierra llegó a estar tan corrompida y llena de violencia que fue necesario destruirla. Al recibir la maldición de Dios, Caín se había retirado de la familia de sus padres, se había retirado de la presencia del Señor, desechando la promesa del Edén restaurado, para buscar riquezas y placer en la tierra maldita por el pecado. Y así se había destacado como caudillo de la gran multitud que adora al Dios de este mundo. Sus descendientes se distinguieron en todo lo referente al mero progreso terrenal y material, pero menospreciaron a Dios y se opusieron a sus propósitos hacia el hombre. La tierra fue maldecida nuevamente por la sangre del justo Abel derramada sobre ella. Ahora el culpable fue Caín. Ya la tierra había sido maldecida una vez por culpa de sus papás, Adán y Eva. Ahora es maldecida nuevamente por él. Caín es condenado a vivir lejos de Dios. Pero algo extraño sucede. Caín reconoce que lejos de Dios cualquiera podría quitarle su vida. Y Dios, mi Señor, ¿quién va a entender tu misericordia? Dios misericordiosamente le dio protección divina, dándole una marca o una señal. Que muchos ahí están que descubriendo, ¿y cuál es la marca de Caín? ¿Cuál es la señal de Caín? Eso no tiene nada que ver con la vida eterna, solo es cultura general. Lo importante en Caín no es la marca. Algunos dicen que es una cruz, otros dicen que de ahí es el origen de la raza negra. El Señor lo hizo negro. Y bueno, un montón de cosas. Lo importante en la historia de Caín, y bueno, la cuestión de la señal, la marca, no se sabe. Pero lo importante de esto es el significado de la marca. Era la protección que Dios le estaba dando a Caín. Eso es lo más importante. Dios ha dado a cada hombre su obra. Y si cualquiera se aparta de la obra que Dios le ha dado para hacer la obra de Satanás, para mancillar su propio cuerpo o guiar a otros al pecado, la obra de ese hombre está maldita y se coloca sobre él la marca de Caín. La ruina de su víctima clamará a Dios como lo hizo la sangre de Abel. Cualquier hombre que procura forzar o regir la razón de cualquier otro hombre se convierte en un instrumento de Satanás para hacer su obra y lleva la señal de Caín. Este es el comentario de Elena de White en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 1, página 1101. ¡Qué tremendo! Cuando usted trata de manipular la mente de otra persona para hacer el mal, óigame, ¿cómo existe esto dentro de la iglesia hoy, no? En todos sus niveles. Tratando de seducir, engañar, encubrir las malas intenciones para que otro caiga en el juego que yo quiero que caiga. Esa es la obra del diablo. Eso es tener la marca de Caín, dice la sierva del Señor. ¡Wow! Tremendo lío. Y bueno, finalmente hablemos del legado de Caín para la humanidad. La maldad del hombre. Parece ser que hasta este momento la simiente de la serpiente como que ha estado dominando el escenario.
Caín con su rebelión, orgullo y asesinato. Ahora consigue mujer y procrea a Enoc, este a Irad, este a Mehujael, este a Metusael, este a Lamec, y este es el inventor de la poligamia. Toma a Ada y con ella procrea a Jabal y a Jubal, y tomó a Sila, con ella creó a Tubal Caín y a Naama. Lamec hace alarde de sus maldades y propone su propia justicia al declarar que si Caín sería vengado 7 veces, él sería vengado 70. Por allí dice la Torá que Lamec era ciego y que bueno, en cierta ocasión pues estaba quien le ayudaba a dirigir el arco era Tubal Caín, y que en cierta ocasión pues vio por ahí que se movía una casa y le dijo que le ayudó a dirigir la flecha y disparó, y cuando fueron a traer la presa pues no era Tubal Caín sino que era Caín. Y que de ahí pues viene el asunto este, que bueno, pues si Caín sería vengado 7 veces, mi muerte será vengada 70. Bueno, eso es lo que dice la Torá, ¿verdad? Como una tradición, ¿sí? El asunto es que hasta este momento el mal, el mal, el mal y el mal está en la escena. Y luego de la desobediencia y luego del asesinato, ahora aparece la poligamia. De repente aparece la continuación de la simiente de la mujer. Y Adán conoció nuevamente a su mujer y tuvo un hijo, ¿verdad? Y este hijo se llamaba Set, con quien el linaje mesiánico continuará. Esa simiente prometida, de donde saldría el Mesías, ahora comienza a tomar forma nuevamente. Ya que de este linaje aparecerían grandes nombres. El nombre de Enoc, según Génesis 5:24, Matusalén y Noé, en Génesis 6 y 8. Por otro lado, la frase hijos de Dios se refiere al linaje de Set, quienes tendrían la misión de conservar la imagen de Dios. Las hijas de los hombres, por el contrario, marca una enorme diferencia, pues ellas conservan la imagen del hombre, la imagen del pecado. Nuevamente Satanás se atravesaría para destruir la simiente de la mujer, primero con la muerte de Abel, ahora con la unión ilícita entre los hijos escogidos con las mujeres mundanas. Historia que también se sigue repitiendo dentro de nuestros ardides. Al homicidio, cuya comisión iniciara Caín, Lamec, su quinto descendiente, agregó la poligamia y con cínica jactancia reconoció a Dios tan solo para sacar de la venganza prometida a Caín una garantía de su propia salvaguardia. Abel había llevado una vida pastoral, habitando en tiendas o cabañas, y los descendientes de Set hicieron lo mismo y se consideraron peregrinos y advenedizos sobre la tierra que buscaban una patria mejor, es a saber, la celestial, según Hebreos 11, 13 y 16. Esto lo está diciendo la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas, páginas 67 y 68. Durante algún tiempo las dos clases permanecieron separadas, esparciéndose del lugar en que se establecieron primeramente. Los descendientes de Caín se dispersaron por todos los llanos y valles donde habían habitado los hijos de Set. Y estos, para escapar a la influencia contaminadora de aquellos, se retiraron a las montañas y allí establecieron sus hogares. Mientras duró esta separación, los hijos de Set mantuvieron el culto a Dios en toda su pureza. Pero con el transcurso del tiempo, se aventuraron poco a poco
a mezclarse con los habitantes de los valles. Ay, mis hermanos, la mezcla, cuánto daño nos ha hecho. Esta asociación produjo los peores resultados. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Génesis 6:2. Los hijos de Dios no eran ángeles, eran los descendientes de Set. No es como creen los testigos de Jehová. Atraídos por la hermosura de las hijas de los descendientes de Caín, los hijos de Set desagradaron al Señor, aliándose con ellas en matrimonio. Muchos de los que adoraban a Dios fueron inducidos a pecar mediante los halagos que ahora estaban constantemente ante ellos y perdieron su carácter peculiar y santo. Al mezclarse con los depravados, llegaron a ser semejantes a ellos en espíritu y en obras, igualito a Caín. Menospreciaron las restricciones del séptimo mandamiento y tomáronse mujeres escogiendo entre todas. Los hijos de Set siguieron el camino de Caín. Judas 11. Fijaron su atención en la prosperidad y el gozo terrenales y descuidaron los mandamientos del Señor. A los hombres no les pareció tener a Dios en su noticia. Se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Por tanto, Dios los entregó a una mente depravada. Romanos 1, 21 y 28. El pecado se extendió por toda la tierra como una lepra mortal. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 67 y 68. Eso somos, hermanos. Media vez nos den rienda suelta, nuestro libre albedrío lo convertimos en libertinaje. Y no me digas que no. Todos aquellos que llevamos las heridas del pecado, las heridas de nuestras malas decisiones, podemos entender y comprender cuánta verdad nos ha compartido la sierva del Señor. En medio de tanto pecado, siempre la gracia de Dios, la misericordia de Dios ha aflorado. Vuelvo a repetir lo que dije la semana pasada. Le salía más barato a Dios destruirnos y quedarse con los mundos, los otros mundos que creó, que no cayeron, y dejar de complicarse con nosotros. Pero su misericordia es grande, y ¿quién va a entender los pensamientos de Dios? Las cosas comenzaron a complicarse. Ese fue el legado que Caín le dejó al mundo. Pecado. ¿Se perdería entonces la simiente prometida? ¿Acaso Dios encontraría a alguien que defendiera su honor en medio de esta carrera por la supremacía del corazón del hombre? Esto lo descubriremos en la lección de la próxima semana. Por ahora, reflexiona en tus pecados. Reflexiona en cuántas veces has desagradado a Dios y cuántas veces te ha extendido su misericordia. Tienes una buena esposa, tienes hijos sin defectos genéticos, tienes un buen trabajo, ¿tienes razones para seguir pecando? ¿O tienes razones para seguir confiando en un Dios lindo, poderoso? Medítalo.
Piensa en ello y prepara tu vida y tu corazón esta semana para descubrir cómo Dios pudo encontrar la solución para desatar esa batalla contra la simiente de la serpiente. Benditos los nombres de esos hombres y mujeres que tuvieron un corazón dispuesto para Dios en todo momento. Que Dios te bendiga y que te ayude a confiar plenamente en ese Dios misericordioso. Nos vemos en la próxima.